Hola, muy buenas tardes. Soy Wendy Cabrera Rubio. Participo en esta exposición sobre José María Velasco, el Jardín de Velasco, haciendo una reinterpretación contemporánea sobre muchos de sus interesantes análisis científicos que ha realizado a lo largo de su carrera. Y en este caso nos encontramos frente al maravilloso y contemporáneo Valle de México y varias de las piezas que utilizó él realmente durante su periodo de vida. Entonces, acompáñenme a hacer un recorrido. José María Velasco aparece en un periodo muy particular dentro de la historia de la ciencia en México, ya que es cuando aparece la configuración de las instituciones científicas modernas. En este caso podemos ver varias piezas del Herbario Nacional de México. Una cosa que vale la pena señalar es el hecho de que es en ese momento en donde aparece una supuesta dicotomía entre la ciencia de gabinete y lo que podríamos llamar la ciencia experimental. Nuestro querido José María Velasco deambula entre ambas áreas y colabora con ambas disciplinas de una manera súper interesante que podemos seguir viendo más adelante. Otra de las cosas clave en este momento histórico es justamente el desarrollo de la óptica, ya que estamos en un momento en donde los estudios científicos no se basan únicamente en lo que podemos ver a simple vista, sino en lo que al final tenemos que ver a través de un instrumento, y es donde se tiene que crear modelos y no solamente elementos de representación. Esto es algo súper importante en la obra de Velasco, ya que a pesar de que él se le conoce justamente por estos estudios científicos que podemos desarrollar a partir de la vista, también empieza a hacer estudios sobre elementos que no podemos ver realmente y que además van cambiando a lo largo de cómo va cambiando la tecnología de la óptica. Nos encontramos frente a unas pinturas súper interesantes que son unas copias que José María Velasco realiza del austríaco Hofmann. Aquí una cosa que vale mucho la pena es pensar que estas son representaciones plásticas sobre el origen de la vida y que además es el origen de la vida en el agua, algo que se vuelve como súper innovador para la ciencia de su tiempo. La idea del origen de la vida en el agua es una cosa que, aunque ya se había pensado en muchísimas regiones, como por ejemplo en Alemania y también en Inglaterra y Francia, en México se configura a partir de la teoría de la plasmogenia, que es desarrollada por Alfonso Herrera, que Alfonso Herrera se vuelve una figura súper importante en términos académicos y de colaboración con José María Velasco. Murmullos del Universo es el nombre de esta pieza que realicé en colaboración con Svetlana González, una gran ilustradora, para continuar con esta tradición de ilustración científica, donde me baso en este libro de poemas de Alfonso Luis Herrera. La cosa con Alfonso Luis Herrera es que, como lo mencioné anteriormente, fue el padre de la teoría de la plasmogenia, que es una teoría que asevera que el origen de la vida orgánica surge de lo inorgánico. Y estas son fotografías que hicimos de réplicas de su experimento, y en las partes aledañas nos encontramos con una serie de ilustraciones que nos recuerdan a la pintura de Hofmann que vimos anteriormente. Estos textos en punto de cruz hacen una alusión a todos estos poemas que escribía. Algo bien interesante entre la relación de la poesía y la ciencia es que él utilizaba la literatura, él utilizaba los textos como una manera de pensar y de reflexionar, lo cual es muy interesante, ya que a lo largo de todo este recorrido no hemos podido dejar de pensar en cómo José María Velasco utiliza la pintura, utiliza el dibujo como una estrategia científica y una estrategia de llegar al conocimiento, y en este caso lo que hace Alfonso Herrera es utilizar la literatura como una manera de reflexionar sobre el origen de la vida. Nos encontramos con dos figuras que están escribiendo la ciencia en español. ¿Por qué esto es tan importante? La ciencia no se escribe en español. En su momento, en el momento de estos contemporáneos, se escribía en alemán y en francés, y hoy en día se escribe en inglés. ¿Qué es lo que implica escribir la ciencia en español? Estamos hablando de un ejercicio de decolonización, pero que utiliza cómo el lenguaje cambia nuestra manera de ver las cosas y nuestra manera de entender cómo se configura la vida. En el caso de acá nos encontramos con un ajolote. Esta representación plástica realizada con Nicolás Janssen y con Svetlana González hace un reflejo de estas investigaciones de José María Velasco, que específicamente hablan sobre
cómo contraponerse a lógicas imperialistas y colonialistas de la ciencia que tenían en ese momento los alemanes, de entender esta lógica de la desevolución, en lugar de entender que la evolución no va hacia un propósito específico, sino que se configura en relación a diferentes contextos y espacios tanto geográficos e incluso culturales. Una cosa muy importante con los ajolotes es que los ajolotes se volvieron un emblema nacional, se volvieron una iconografía súper fuerte, y específicamente el ajolote güerito, que no sobreviviría en las maravillosas aguas de la Ciudad de México, sino que estamos hablando de una figura super pop que al mismo tiempo ya no existe dentro de la naturaleza, y que además la que más se representa es esta de acá.